Evangelio de hoy. Jueves 20 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 16, versículo 19 al 31. En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos. Había un hombre rico que vestía de púrpura y lino finísimo. Y cada día celebraba espléndidos banquetes. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado junto a su puerta, cubierto de llagas, y ansiaba saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió, pues, que murió el mendigo. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando, dijo, Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro, para que moje en agua la punta de su dedo, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, recuerda que recibiste bienes en tu vida. Y Lázaro, en cambio, males, ahora. Pues, él es aquí consolado, y tú eres atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros hay un gran abismo. De manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de ahí pueden pasar hasta nosotros. Él dijo, te ruego entonces, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre. Porque tengo 5 hermanos. Para que les advierta, no sea que ellos también vengan a este lugar de tormento. Pero Abraham le dice, tienen a Moisés y a los profetas. Que los escuchen. Él dijo, no, Padre Abraham. Pero si alguno de entre los muertos va a ellos, se convertirán. Pero Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque un muerto resucite. Reflexión. La indiferencia que condena. Este pasaje del Evangelio de Lucas nos presenta una parábola profundamente impactante y cargada de significado. La historia del rico y del pobre Lázaro no es solo un relato sobre la recompensa o el castigo después de la muerte, sino una fuerte advertencia sobre la indiferencia ante el sufrimiento ajeno. El hombre rico no es condenado por su riqueza, sino por su falta de compasión, por su ceguera ante el sufrimiento de aquel que yacía a su puerta. Lázaro, cubierto de llagas y hambriento, no pedía más que las obras de su mesa. Y ni siquiera eso le fue concedido. En nuestra sociedad, muchas veces, vivimos inmersos en nuestra comodidad, sin detenernos a mirar a quienes sufren a nuestro alrededor. La indiferencia es uno de los grandes males de nuestra época. Vemos personas necesitadas en las calles, familias que luchan por sobrevivir, comunidades enteras en pobreza extrema. Pero preferimos no mirar, no involucrarnos. La historia de este hombre rico nos recuerda que ignorar al necesitado es una elección con consecuencias. No basta con no hacer el mal. El no hacer el bien cuando está en nuestras manos también es una falta grave. La justicia de Dios y el reverso de la vida. La parábola nos muestra un fuerte contraste entre la vida en la tierra y la vida después de la muerte. En la tierra, el rico disfrutó de lujos, banquetes y vestimentas finas, mientras que Lázaro vivió en la miseria. Pero en la eternidad, los roles se invierten.
El rico sufre tormentos y Lázaro es consolado en el seno de Abraham. Esto nos recuerda que la justicia de Dios no se mide con los mismos criterios que la justicia humana. En este mundo, muchas veces vemos que los poderosos o los injustos parecen triunfar, mientras que los humildes y los pobres sufren. Sin embargo, la parábola nos asegura que Dios no es indiferente al dolor de los pequeños, que Él ve el sufrimiento de los justos, y que, tarde o temprano, pondrá las cosas en su lugar. Pero esta enseñanza no debe llevarnos a una pasividad conformista, como si el sufrimiento en esta vida fuera algo inevitable, y que solo después de la muerte Dios lo reparará. Al contrario, nos invita a actuar ahora, a construir una sociedad más justa, donde no haya tanta desigualdad, donde no haya personas ricas que banquetean mientras otros mueren de hambre. El gran abismo que separaba. En el diálogo entre el rico y Abraham, se menciona que entre ambos existe un gran abismo que impide el paso de un lado a otro. Este abismo no es solo una barrera física en el más allá, sino el reflejo del abismo que el mismo rico creó en vida. Durante su existencia, él permitió que se formara una distancia insalvable entre él y Lázaro. Se encerró en su mundo de privilegios. Ignoró la miseria de los demás y se aisló en su egoísmo. Hoy en día, existen muchos abismos en la sociedad. Entre los ricos y los pobres. Entre los que tienen oportunidades y los que no. Entre quienes viven en la abundancia y quienes luchan cada día para sobrevivir. Esos abismos no los crea Dios. Los creamos nosotros con nuestra indiferencia, con nuestra falta de amor y con nuestra negativa a compartir. La parábola nos invita a preguntarnos: ¿qué abismos estamos creando en nuestra vida? ¿Cómo podemos cerrarlos antes de que sea demasiado tarde? La soberbia del rico aún en el infierno. Un detalle interesante es que, aún en el tormento, el rico no ha cambiado su mentalidad. No se dirige a Lázaro directamente, sino que le pide a Abraham que envíe a Lázaro para que le alivie su sufrimiento. Como si el pobre siguiera siendo un sirviente incluso en la eternidad. Esto revela que, a pesar de su sufrimiento, el rico no ha aprendido la lección. Sigue creyendo que puede dar órdenes y que otros están a su disposición. Esto nos hace reflexionar sobre cuán profundamente arraigado puede estar el orgullo y la soberbia en el corazón humano. A veces, incluso en el sufrimiento, no queremos reconocer nuestros errores, ni cambiar nuestra manera de pensar. Nos aferramos a nuestras ideas, a nuestras excusas, a nuestra comodidad. Pero el Evangelio nos llama a la conversión, a darnos cuenta de nuestros errores, antes de que sea demasiado tarde. El llamado a escuchar a Dios hoy. El rico, al ver su destino irreversible, ruega que se envíe a Lázaro a sus hermanos para advertirles. Pero la respuesta de Abraham es contundente. Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Con esto, Jesús nos está diciendo que la palabra de Dios ya nos ha sido dada, que tenemos todo lo necesario para conocer la verdad y vivir según la voluntad de Dios. No necesitamos milagros espectaculares, ni apariciones sobrenaturales para creer. Basta con abrir el corazón a la enseñanza de las Escrituras. A veces caemos en la tentación
de esperar signos extraordinarios para cambiar nuestra vida. Pero Dios nos habla cada día. En su palabra, en las personas que nos rodean. En los acontecimientos de nuestra vida. Si no escuchamos su voz ahora, ¿cómo podemos esperar que un milagro nos haga cambiar? El peligro de una vida centrada en sí misma. El hombre rico de la parábola no es descrito como alguien malvado, violento o injusto en sus negocios. No se nos dice que haya cometido crímenes o que haya perseguido a los pobres. Sin embargo, su pecado fue vivir exclusivamente para sí mismo, sin considerar a los demás. Su vida estaba centrada en el placer, la comodidad y la satisfacción de sus propios deseos, sin ninguna preocupación por la miseria de aquellos que lo rodeaban. Esta actitud de egoísmo y autosuficiencia sigue siendo común en nuestro tiempo. Muchas veces vivimos obsesionados con nuestras propias necesidades, con nuestras aspiraciones personales, con el deseo de éxito y bienestar, sin detenernos a pensar en los demás. La sociedad moderna nos impulsa a buscar la felicidad individual, a acumular bienes y placeres sin mirar alrededor. Pero Jesús nos advierte que una vida enfocada únicamente en uno mismo es una vida vacía, incapaz de trascender y de encontrar el verdadero propósito. Lázaro, el rostro de Cristo en los pobres. El nombre Lázaro significa Dios ayuda. Y este personaje representa a todos aquellos que sufren, a los excluidos, a los marginados de la sociedad. Lázaro es el pobre que no solo carece de bienes materiales, sino que también es despreciado y abandonado. Ni siquiera se menciona que el rico lo haya maltratado. Pero el simple hecho de ignorarlo ya es un signo de su dureza de corazón. Jesús se identifica con los pobres, con los que sufren, con los que el mundo desprecia. En otra parte del Evangelio nos dice: lo que hicieron con el más pequeño de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Esto significa que cada persona que sufre, cada indigente, cada marginado es, en cierto sentido, Cristo mismo esperando ser acogido. La indiferencia hacia los pobres no es solo una falta de generosidad, sino un rechazo al mismo Jesús. La oportunidad de la conversión es ahora. Uno de los aspectos más impactantes de esta parábola es que nos muestra que después de la muerte no hay segundas oportunidades. El rico no puede cambiar su destino, ni puede advertir a sus hermanos. Durante su vida tuvo la oportunidad de obrar el bien, de compartir, de hacer justicia, pero decidió ignorarlo. Ahora es demasiado tarde. Dios nos da la oportunidad de cambiar mientras estamos en esta vida. Cada día es una nueva ocasión para corregir nuestro rumbo, para arrepentirnos de nuestra indiferencia, para comenzar a vivir según los valores del Evangelio. No debemos esperar a un momento especial o a una señal del cielo. El momento de convertirnos es ahora. Si hoy tenemos la oportunidad de ayudar a alguien, de consolar a un necesitado, de actuar con justicia, no debemos postergarlo. El rico y su ceguera espiritual. A pesar de todo su lujo y esplendor, el rico de la parábola era espiritualmente ciego. No veía a Lázaro, no veía su sufrimiento. No veía la injusticia de la situación. Solo después de la muerte, cuando está en el tormento, se da cuenta de su error. Pero esa comprensión llega demasiado tarde.
Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia ceguera espiritual. ¿Cuántas veces pasamos por la vida sin darnos cuenta de las necesidades de los demás? ¿Cuántas veces justificamos nuestra indiferencia con excusas? ¿Cómo no es mi problema o alguien más debería ayudar? La verdadera conversión implica abrir los ojos, reconocer las necesidades de los demás y actuar en consecuencia. La urgencia de escuchar la palabra de Dios. El diálogo final entre el rico y Abraham es una de las partes más profundas de la parábola. El rico pide que se envíe a Lázaro a sus hermanos para advertirles. Pero Abraham responde que ya tienen a Moisés y a los profetas. Es decir, ya tienen la palabra de Dios. Si no la escuchan, ni siquiera un milagro los convencerá. Esto nos muestra que Dios nos habla continuamente a través de su palabra. A través de la iglesia, a través de las experiencias de la vida. Sin embargo, muchas veces cerramos nuestros oídos. Y buscamos excusas para no cambiar. Queremos señales extraordinarias. Pero ignoramos los mensajes que Dios ya nos ha dado. La Escritura está llena de llamados a la justicia, a la compasión, al amor al prójimo. ¿Pero los escuchamos realmente? La fe que se manifiesta en obras. No basta con decir que creemos en Dios. Si esa fe no se traduce en acciones concretas. El rico, aunque posiblemente era una persona religiosa, no vivió su fe de manera auténtica. La verdadera fe se manifiesta en el amor, en la justicia, en la misericordia. Como dice el apóstol Santiago, la fe sin obras está muerta. La parábola nos invita a examinar nuestra vida y preguntarnos si nuestra fe es solo teórica o si realmente impacta nuestra forma de vivir. No se trata solo de rezar o ir a la iglesia, sino de vivir según los valores del Evangelio, de comprometernos con el bien, de compartir con los que menos tienen. El verdadero tesoro no es material. El rico de la parábola acumuló bienes materiales, pero no acumuló amor ni compasión. Murió con riquezas, pero su alma estaba vacía. Jesús nos dice en otra parte del Evangelio: no acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido los corroen, y donde los ladrones perforan y roban. Acumulen más bien tesoros en el cielo. El verdadero tesoro es el amor que damos, el bien que hacemos, la compasión con la que tratamos a los demás. Nada de lo material nos acompañará después de la muerte. Solo el amor que hayamos dado permanecerá. La pregunta es, ¿estamos acumulando riquezas para nosotros mismos? ¿O estamos acumulando tesoros en el cielo? ¿A través de nuestras buenas obras? El llamado a la misericordia. Jesús nos presenta esta parábola no para asustarnos, sino para invitarnos a la conversión. Nos llama a vivir con misericordia, a no cerrar nuestro corazón ante el sufrimiento de los demás. La vida pasa rápidamente, y lo único que quedará es el amor que hayamos dado. Que esta historia nos ayude a reflexionar sobre nuestra actitud hacia los más necesitados, sobre nuestra forma de vivir la fe, y sobre las prioridades que tenemos en la vida. Que no esperemos hasta que sea demasiado tarde para abrir los ojos y vivir de acuerdo con el Evangelio. Que Dios nos conceda un corazón generoso, compasivo y dispuesto a amar, para que un día podamos gozar de la verdadera vida en su presencia. La paradoja del éxito humano y el fracaso espiritual. El hombre rico de la parábola.
Es un reflejo de muchos de los valores que nuestra sociedad contemporánea considera como éxito. El lujo, la abundancia, el reconocimiento social. La posición de poder, todo eso es a menudo lo que el mundo celebra y en lo que pone su esperanza. Sin embargo, el relato de Jesús nos muestra que lo que el mundo considera éxito puede ser el verdadero fracaso espiritual. El rico vivió una vida de excesos y placeres. Pero al final, esa vida no lo condujo a la verdadera paz ni a la salvación. El rico no es castigado por ser rico, sino por su ceguera espiritual y su indiferencia hacia el sufrimiento de su prójimo. En esta parábola, Jesús pone en evidencia una de las grandes paradojas de la vida humana. Muchas veces, el mundo valora aquello que tiene valor superficial, mientras que los verdaderos tesoros, aquellos que nos acercan a Dios, son los que no se ven a simple vista. La justicia, la misericordia, la compasión. Estos son los frutos del Espíritu que Jesús nos invita a cultivar. El abismo de la indiferencia. En la parábola, Abraham menciona un gran abismo que separa al rico del consuelo de Lázaro. Este abismo no es solo físico, sino también moral y espiritual. Es la distancia creada por la indiferencia del rico ante el sufrimiento del otro, un abismo que él mismo construyó con su egoísmo y su falta de compasión. El llamado de Jesús a través de esta parábola es un grito contra la indiferencia. Un recordatorio de que el sufrimiento humano no puede ser ignorado, ya que Dios lo ve todo. La indiferencia, esa falta de preocupación por los demás, es uno de los mayores peligros que enfrentamos como sociedad. Cuando ignoramos el sufrimiento de los demás, construimos un muro que nos separa, no solo de las personas, sino también de Dios. El Evangelio nos invita a derribar ese muro y a vivir una vida de misericordia y compasión, dispuestos a acercarnos a aquellos que más lo necesitan, no solo en palabras, sino en acciones concretas. El reto de escuchar a los profetas y Moisés. Cuando el rico ruega a Abraham para que envíe a Lázaro a sus hermanos, Abraham responde que tienen a Moisés y a los profetas, y que deberían escuchar sus enseñanzas. Esto revela un aspecto fundamental del Evangelio. La palabra de Dios ya nos ha sido revelada, y tenemos los medios para conocerla y vivirla. Si no escuchamos a los profetas y a Moisés, ni aunque un muerto resucite podremos cambiar nuestra actitud. Dios nos habla de muchas maneras. A través de las Escrituras, a través de la Iglesia, a través de los acontecimientos cotidianos. Muchas veces buscamos respuestas extraordinarias, señales que vengan del cielo. Pero Dios ya nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir según su voluntad. Escuchar la palabra de Dios es fundamental si queremos cambiar nuestro corazón y nuestras acciones. Es el primer paso para cerrar los abismos que separan a los hombres y para construir un mundo más justo y compasivo. La misericordia como camino de salvación. La parábola de Lázaro y el rico nos invita a comprender que la misericordia es el camino que nos lleva a la salvación. El Evangelio nos llama a ser compasivos, a tener un corazón que se duele por el sufrimiento ajeno y que busca hacer el bien sin esperar nada a cambio. No se trata de hacer actos de caridad,
solo para cumplir con una obligación, sino de vivir una vida que refleje la misericordia de Dios. Cuando ayudamos a los necesitados, cuando nos solidarizamos con los que sufren, no solo estamos actuando de acuerdo con la justicia, sino que estamos reflejando el amor de Dios. Cada acto de misericordia es una oportunidad para acercarnos más a Dios y para vivir de acuerdo con los principios del reino. Jesús nos enseña que la misericordia no es opcional, sino una condición esencial para nuestra vida cristiana. La eternidad como perspectiva para nuestras decisiones. Finalmente, la parábola del rico y Lázaro nos recuerda que nuestras decisiones en esta vida tienen consecuencias eternas. En este mundo, nuestras acciones pueden parecer pequeñas o sin importancia, pero desde la perspectiva de la eternidad, todo tiene un peso. Jesús nos enseña que lo que hagamos por los demás, especialmente por los más necesitados, tiene un valor eterno. Este pasaje nos invita a vivir con la mirada puesta en la eternidad. A no vivir como si este mundo fuera todo lo que existe. Cada acción que tomamos tiene una repercusión en nuestra vida futura. Si vivimos con un corazón lleno de amor y de misericordia, si luchamos por la justicia y el bienestar de los demás, nos estamos preparando para recibir la recompensa eterna en el reino de los cielos. La parábola del rico y Lázaro no es solo una advertencia sobre el más allá, sino un llamado urgente a cambiar nuestra actitud en el presente. Nos invita a abrir los ojos a la realidad del sufrimiento ajeno, a romper con la indiferencia, a cerrar los abismos de desigualdad que nos separan, y a vivir con un corazón compasivo y generoso. Dios nos da la oportunidad de actuar hoy, de construir un mundo más justo, de compartir con quienes tienen menos, de vivir con amor y servicio. No esperemos hasta que sea demasiado tarde. Escuchemos la voz de Dios ahora. Pongamos en práctica su enseñanza. Y vivamos según el Evangelio. Para que, al final de nuestra vida, podamos recibir la recompensa del reino de los cielos. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.